la Plataforma Nacional de Conflicto se pronuncia en relación con la situación política por la cual atraviesa en este momento el país. Dos elementos son fundamentales dentro de la situación política. Por una parte, el entender que existen dos fuerzas antagónicas en este momento en el marco del contexto político. Por una parte está todo el pueblo venezolano, millones y millones de venezolanos decididos a un cambio. Eso constituye la fuerza fundamental que en este momento existe en el país con el deseo y la profunda decisión del cese de la usurpación. Está esa fuerza y por otra parte tenemos la fuerza de la usurpación, que está conformada por esa cuadrilla de mafias que están usurpando el poder y que se han constituido abiertamente en una dictadura rechazada por la mayoría de los países del mundo y, por supuesto, por los venezolanos. Desde el vecino sin agua hasta el dirigente político, el diputado de la Asamblea Nacional, en este país, en este momento, constituyen todos una gran fuerza que se ha decidido asumir lo que se llama una rebelión democrática, una rebelión popular. En eso constituye la Operación Libertad. Eso constituye, para eso se ha llamado a la conformación de los comités de ayuda y libertad, a la organización del pueblo venezolano en función de que esa organización permita avanzar ininterrumpidamente en la lucha contra la dictadura y por el cese de la usurpación. Y cuando digo ininterrumpidamente o cuando nos referimos ininterrumpidamente, quiere decir que cualquier acción que suceda que no conduzca en ese momento al objetivo planteado, no significa que deba cesar esa lucha. La lucha tiene que ser permanente. Se requiere entonces emular a quien hoy es el presidente encargado de los venezolanos, emular la valentía, la firmeza y la decisión de Juan Guaidó. Son esa cantidad de líderes emergentes, esos líderes que están diseminados y están plantados en una lucha que habla de 69 protestas diarias en promedio en el año 2019 y que están en todos los sectores sociales, esos líderes emular esa valentía, esa fuerza y esa decisión de cambio de nuestro presidente encargado, Juan Guaidó. Por otra parte, siempre se ha hecho un llamado, lo ha hecho la plataforma, lo ha hecho el Frente Amplio Venezuela Libre, del cual la plataforma constituye una política, lo ha hecho el presidente encargado Juan Guaidó, se ha hecho un llamado a ser protagonistas. Somos todos protagonistas de esta transformación. El llamado es claro, es determinante, es a mantener activa, permanente la protesta y la lucha. Es la protesta legítima de quienes sabemos que nuestros derechos han sido conculcados. Es la protesta legítima de quienes queremos una nueva democracia. Es la protesta legítima de quienes estamos decididos a que cese la usurpación. Por otra parte, en este ámbito, la Plataforma Nacional de Conflictos, desde su nacimiento, ha tenido una función de articulación de los sectores sociales y la lucha. De ahí nuestra consigna, todas las luchas, una sola lucha. Esa articulación pasa por dar continuidad a la organización que está planteada. Cuando nosotros nacimos en ese acto de instalación en el aula magna, nosotros planteamos la importancia de la unidad superior, la unidad en la articulación de las luchas para lograr la transformación que Venezuela requiere. Y planteamos a la huelga nacional como una herramienta, como un instrumento, como una forma de lucha que permitiría lograr ese propósito. Hoy, más que nunca, se plantea la huelga cívica nacional como la vía
para unificar todos los sectores, unificar todas las luchas. Estamos hablando de los sectores políticos, estamos hablando de los sectores vecinales, estamos hablando del sector de trabajadores, estamos hablando de toda Venezuela unida ininterrumpidamente con una movilización permanente por el cese de la usurpación en una huelga cívica nacional. Queremos destacar que cuando se habla de una huelga cívica nacional no se está hablando de un paro, sencillamente, y que nadie asista a sus sitios de trabajo. Cuando se habla de una huelga cívica nacional, se habla de ir ascendiendo en los niveles de lucha, intensificando las formas de lucha, hasta alcanzar ese cese de la usurpación, todos unidos y articulados. Por otra parte, también la Plataforma Nacional de Conflicto hoy denuncia nuevamente el terrorismo de Estado. Es la conducta, el comportamiento, la actitud y las formas clásicas de toda dictadura. Desde que, queremos destacar, que desde que Maduro asumió el poder en el 2013, hay 276 personas fallecidas en manifestaciones. Es decir, la conducta que ha asumido el régimen ante la protesta legítima ha sido permanentemente la represión. El uso no solamente excesivo, abusivo de la fuerza, denuncias de tortura, denuncias de atropellos, pero aparte de eso, la cantidad de personas que han sido asesinadas por este régimen. En el marco de las protestas entre el 30 de abril y el 1 de mayo, se suscitaron 5 asesinatos, 3 menores de edad, todos menores de 30 años. El caso de Yonder Villasmil, de Joyfred Hernández, de Josner Peralta, de Samuel Méndez, de Yurubir Rauseo, son evidencia de este régimen, esta dictadura acorralada, de esta dictadura que sencillamente se comporta como lo que es, un grupo de mafiosos que no respetan el derecho a la protesta, que no respetan la humanidad, que no respetan en absoluto los deseos de cambio de este país. Y por eso este pueblo se ha rebelado. Por otra parte, tenemos que en esa misma protesta 233 personas fueron detenidas y 239 heridas en el marco entre el 30 y el 1 de abril. Imagínense en solamente 2 días cómo ha sido el uso abusivo de la fuerza. ¿Y eso qué significa? Eso significa que este pueblo venezolano, el cual ha sido luchador permanentemente y que está decidido al cese de la usurpación, ha de permanecer firme, no puede permitir que esta situación siga ocurriendo. Es entonces el llamado a la valentía de todos, es el llamado entonces a la firmeza y a la lucha permanente hasta que logremos salir de esta dictadura y podamos encontrar no solamente el camino de bienestar que todos merecemos, sino también esa nueva democracia en la cual los derechos sean respetados. Cuando nosotros hablamos de una huelga nacional, de una huelga cívica nacional, estamos hablando de mantener la protesta. Estamos hablando de mantener lo que de alguna manera se denominó el PEO y la calle. O sea, una huelga no significa que la gente se pare, se detenga, etcétera. Significa mantener la protesta. Estos hechos, estos indicadores del terrorismo de Estado, la presencia de colectivos, ese uso abusivo y excesivo de la fuerza represiva por parte de este Estado, de esta dictadura, no significa que el pueblo se va a detener, todo lo contrario. Significa que el pueblo tiene que tomar con mucho más brío, asumir la lucha, que estas muertes no sean muertes en vano, pero además de eso, que cese, basta ya de este tipo de represión, basta ya de la persecución política. Y la única forma de lograrlo es con un pueblo en rebelión. Aquí el pueblo no es protagonista porque es un accesorio.
Aquí el pueblo es protagonista porque somos los venezolanos los que estamos destinados a cambiar el curso de nuestra historia. Somos los venezolanos los que estamos determinados y destinados a transformar este país, esta patria nuestra, que está caída en la más profunda destrucción, pero que además está plena de recursos. Entonces, es momento nosotros de acabar con el saqueo, de acabar con las mafias que están dirigiendo, que están usurpando el poder. Es el momento nuestro. Ningún momento aquí no ha cesado la lucha, porque aquí no han cambiado las condiciones. Aquí sigue existiendo un pueblo decidido a transformar el país. Al sector militar, a las Fuerzas Armadas, les corresponde ponerse al lado del pueblo. Esa es su razón de existir. Es ponerse del lado del pueblo y de la Constitución. Cuando ellos dicen leales siempre, traidores nunca, su lealtad tiene que ser con el país, su lealtad tiene que ser con el pueblo venezolano. Su lealtad no puede ser con esa camarilla de delincuentes que usurpan el poder. Sí, por supuesto, porque el sector militar forma parte de la sociedad venezolana, porque el sector militar es el sector que de alguna manera sigue sosteniendo a ese usurpador, a esos delincuentes, a esas mafias en el poder. Sin ese sector, esas mafias se vendrían abajo, eso es evidente. Sabemos que las Fuerzas Armadas están resquebrajadas. Sabemos que quizás algunos no tomaron la decisión ese día, pero sabemos que a lo interno sigue existiendo reserva moral dentro de las Fuerzas Armadas, pero además de reserva moral, también sus familias están padeciendo, también el soldado está padeciendo las inclemencias de esta dictadura que ha destruido y ha acabado con todo lo que tiene a su paso, a excepción de sus propias cuentas multimillonarias. Pero con todo lo demás ellos han acabado. Y esa situación está dentro de las Fuerzas Armadas. Los militares y las mujeres militares saben cuál es la situación que se está viviendo en el país, saben la tragedia del venezolano. De un momento a otro, esas fuerzas, o la mayoría de esas fuerzas, esa reserva moral que todavía existe en las Fuerzas Armadas, se va a poner del lado del pueblo venezolano. Porque ¿de dónde provienen? Provienen del mismo pueblo venezolano. Nosotros en la plataforma, entre las diversas acciones que tenemos, estamos convocando una asamblea para el día sábado con los sectores sociales que conforman esta diversidad en la cual está compuesta la Plataforma Nacional de Conflicto. Esa asamblea tiene que ver con ese elemento, con la articulación de las protestas y con el llamado a huelga cívica nacional. Tiene que ver con todos estos elementos, cómo se articulan estas luchas que tenemos por delante, cuál va a ser el papel protagónico de los sectores sociales, cómo se aborda eso desde el punto de la Operación Libertad y de darle continuidad a las luchas que se han venido librando. Bueno, esa asamblea está en preparación. No es muy conveniente en este momento decir dónde se va a realizar, pero están convocados la dirigencia social, política, que forma parte de la Plataforma Nacional de Conflicto. Estamos hablando de trabajadores, de sindicatos, gremios, estamos hablando del sector vecinal, estamos hablando del sector cultural, por supuesto estamos hablando de los partidos políticos, estamos hablando de toda esa gran diversidad de actores que conforman las fuerzas sociales del país. Básicamente en esa asamblea se va a debatir la articulación de las protestas, cómo ir intensificando y cómo ir escalando en esas luchas para llegar a la huelga cívica nacional.